Y ahora vamos a continuar con Guillaume Pillon, o Guille en España, que es el Business Developer de Spain y LATAM de Wallix, que nos va a realizar la ponencia con el título "Lo primero es lo primero, proteja el acceso remoto a sus infraestructuras críticas". Cuando quieras, Guille. Hola, buenos días a todos. ¿Me escucháis bien? Supongo que sí. Vale, pues hoy os voy a hablar del acceso remoto a las infraestructuras críticas y sobre todo vamos a ver cómo proteger el acceso remoto a esas infraestructuras. Antes de empezar quiero agradecerte, Yolanda, y la Fundación Borreda por la organización del evento. Vamos a empezar por plantear un poco el contexto en el que nos encontramos hoy. Desde hace ya varias décadas las empresas tuvieron que digitalizarse para competir en sus mercados y poder sobrevivir. Eso es un hecho, lo sabemos todos, y esa digitalización se ha ampliado muchísimo en los 2 últimos años con el contexto que conocemos todo de la pandemia, etcétera, etcétera. Con esa digitalización ha llegado nuevos usos digitales, los podéis ver en la diapositiva, como la 5G, el IoT, el teletrabajo también, que se ha puesto muy de moda últimamente. Y básicamente todos esos usos digitales pues han abierto puertas a las infraestructuras de las empresas. Hace 10 años una empresa tenía su sistema informático, su sistema protegido, y para acceder a ese sistema pues había que estar en la empresa, conectado desde una red segura, etc. Hoy no es así. Los sistemas están súper abiertos, los empleados tienen que poder conectarse desde todas partes para poder seguir a trabajar y que la empresa pueda seguir su negocio. Claro, esas puertas son puertas para los empleados y para los clientes a lo mejor, pero también son puertas para los atacantes. Y básicamente todos esos nuevos usos digitales pues van a ampliar la superficie de ataque y van a exponer a nuevos riesgos las empresas. Y de hecho, mi compañero anteriormente ha hablado de este caso, pero todos conocemos o tenemos en mente pues, empresas que recibieron ataques por esos medios últimamente. Eso nos presenta el caso del Colonial Pipeline, es un caso en Estados Unidos, pero también hubo casos últimamente en España y en Europa. Básicamente, ¿cómo entraron en Colonial Pipeline? Pues entraron por una cuenta de VPN que no estaba protegida. Y de hecho era una cuenta inactiva, es decir, de un empleado que seguramente ya se había ido, o sea que ya no se cambiaba la contraseña ni nada, no había ninguna protección sobre esta cuenta. Además de eso, la seguridad era muy débil en el sentido de que no tenían segundo factor de autenticación. Y las consecuencias fueron enormes, o sea, con un parón de la actividad durante varias semanas y además tuvieron que pagar un rescate. Así que pequeñas consecuencias, pequeñas cosas, pequeños accesos, pero al final las consecuencias para las empresas son enormes. Así que es muy complicado, pero es esencial para las empresas proteger esos accesos. Básicamente ahora el dilema al que nos vamos a enfrentar es la productividad versus la seguridad. El negocio en las empresas pues tiene necesidades y los equipos de TI tienen prioridades, es decir, que tienen que securizar el sistema. Entonces, ¿dónde vamos a poner el foco entre la productividad? Es decir, dejar al negocio y a los empleados todo el derecho y la posibilidad de hacer todo, pero exponernos a riesgos, o securizar todo, pero reducir la productividad de la empresa. Aquí tenemos varios ejemplos de este dilema. El primer ejemplo pues, es que el negocio obviamente se quiere conectar desde todas partes, quiere poder conectarse desde su casa o desde donde sea, y básicamente eso va a ser un problema para el equipo de seguridad, porque tienen que poder pues proteger esos accesos desde la red externa. ¿Cómo sabemos si alguien se conecta desde el extranjero que es alguien viable, alguien en quien podemos confiar? También tenemos el dilema de la posibilidad de continuar con las tareas. Básicamente el negocio, una vez que está conectado desde su casa, quiere poder hacer todo como si estuviera dentro de la oficina. Así que, ¿qué derechos le dejamos a ese empleado? ¿Le dejamos todos los derechos o le cortamos los derechos, pero obviamente hay tareas que no podrá efectuar desde su casa o desde fuera? No voy a seguir con todos los ejemplos, pero también tenemos la posibilidad de conectarse fácilmente, que es una petición muy grande del negocio,
y últimamente también tenemos el Bring Your Own Device. Básicamente el usuario quiere poder conectarse también desde cualquier dispositivo, no solo desde su ordenador corporativo, pero también desde su ordenador personal, desde su móvil, porque no trabaja siempre desde casa. Bueno, y del otro lado del nivel de la seguridad, pues todo eso van a ser desafíos. Entonces, para enfrentar esos desafíos se recomienda pues proteger el acceso y enfocarse en 3 puntos. El primer punto es la gestión de la identidad, el segundo la gestión del acceso y finalmente la gestión del endpoint. La gestión del endpoint porque es el punto más débil de la cadena básicamente. Es el punto de donde se conecta el usuario y el usuario, como ya lo han comentado mis compañeros anteriormente también, pues es el que va a abrir los correos, que va a ejecutar los malwares, etcétera, etcétera. Entonces, si entramos un poco más en detalle en esos 3 puntos, existen soluciones para esos puntos. El primer punto es la gestión de la identidad. Básicamente la gestión de la identidad es asegurarse de quién se va a conectar en nuestra infraestructura, de que la persona sobre todo es bien quien dice ser. Hoy en día una contraseña es muy fácil de robar, incluso a veces los empleados las comparten entre ellos y eso no es suficiente para justificar de la identidad de alguien. Así que va a ser el primer paso en asegurar un acceso externo de extremo a extremo, asegurarse de que la persona es bien quien dice ser. Eso se hace con soluciones de autenticación única, con soluciones de autenticación fuerte, perdón. Vamos a aplicar segundo factores de autenticación para eso. Y el segundo punto es la gestión del acceso. Es decir, una vez que sabemos quién está conectado a nuestra infraestructura, cómo gestionamos a qué va a tener acceso esta persona. No es suficiente decir, vale, ya sé quién está en mi infraestructura, tengo 100% de confianza en ella, eso es imposible hoy en día. Así que básicamente va a ser muy importante pues, controlar a qué esa persona va a tener acceso, que tenga acceso nada más a los recursos que necesite y en el tiempo que los necesite. Bueno, hemos ya visto principios que explican eso, como el principio del menor privilegio, etcétera, o el just in time. Y además de proteger este acceso, pues vamos a monitorizar, trazabilizar todo lo que hace la persona para poder justificar y sobre todo detectar los incidentes cuanto antes. Y al poder monitorizar, hoy en día con tecnologías como la inteligencia artificial también podemos detectar automáticamente el comportamiento del usuario según las acciones que va a tener. Y finalmente el último punto pues, es la gestión del endpoint. Como decía, sigue siendo el punto débil de la cadena de ciberseguridad hoy porque es por donde entran la mayoría de los malwares y es la puerta de entrada fácil además. El usuario no siempre es consciente de lo que puede o de lo que no puede hacer. Muy a menudo abren correos que no tienen que abrir, siguen pinchando los enlaces, etc. Así que hoy en día creo que es más del 80% de las brechas de seguridad que vienen del endpoint. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para eso? Nosotros, de nuestro punto de vista, recomendamos empezar por el PAM, la gestión del acceso privilegiado. ¿Por qué el PAM y el acceso privilegiado? Porque básicamente Forrester nos dice que el 80% de las brechas vienen de las cuentas privilegiadas. Una vez que un atacante está en una infraestructura crítica, va a intentar siempre elevar sus privilegios para poder hacer el más daño posible, básicamente. Con una cuenta de usuario normal, con accesos de lectura, obviamente podrá hacer daño, pero no tanto como si fuera administrador del sistema. Además, se ha hablado mucho de la directiva NIS, que recomienda proteger esos accesos privilegiados. Hemos escuchado menos hablar del Esquema Nacional de Seguridad, que también pone como punto importante pues, supervisar esos accesos privilegiados. Y una solución de PAM al final es una inversión mínima para proteger una infraestructura y reducir muchísimo la superficie de ataque. Y eso hay que verlo como una cebolla, no es lo suficiente y nunca será lo suficiente de todos modos. Así que vamos a ir agregando capas alrededor de esta estrategia para ir agregando pues, soluciones de protección del endpoint, soluciones de gestión de identidad, etcétera, etcétera. Bueno, y quiero acabar esta presentación por presentaros un poco quién es Walix. Walix es una empresa europea y es muy importante para nosotros porque hoy en día
la casi totalidad de los fabricantes de software de ciberseguridad son americanos o asiáticos y eso en el futuro puede llegar a ser un problema. De hecho, la Unión Europea ya ha empezado a tener acciones, lo hemos visto con los proyectos en la nube, en el cloud, con el proyecto Gaia principalmente, que está liderado por empresas francesas y alemanas. Y básicamente el objetivo de Walix es crear un espacio digital europeo seguro, es decir, que las empresas europeas también puedan protegerse con tecnologías europeas. En este sentido, bueno, es un fabricante de software de ciberseguridad especializado en gestión de la identidad y del acceso, y Walix, como en muchos cuadrantes mágicos de Gartner, pues es el único fabricante europeo hoy en día en el cuadrante de las soluciones de PAM. Y básicamente vamos a proporcionar diversas soluciones de seguridad. Nuestra solución histórica es Walix Bastion, que es una solución de PAM que permite pues, proteger el acceso a los recursos críticos, tanto los accesos internos que los accesos externos. De ahí vamos a poder monitorizar absolutamente todo lo que pasa en una infraestructura y detectar automáticamente el comportamiento del usuario para verificar si no hace acciones sospechosas, etcétera, etcétera. Eso muy a menudo se combina con una solución de gestión de la identidad. Como este tipo de solución es la puerta de entrada a la infraestructura crítica, pues vamos a verificar quién se va a conectar en esta solución. Eso se hace con soluciones de IDAS y aplicando un segundo factor de autenticación. Y finalmente también vamos a proporcionar soluciones para proteger el endpoint y gestionar los privilegios en el endpoint. Hoy en día muchas empresas todavía tienen cuentas de administradores locales y eso es un punto fatal para las infraestructuras de las empresas. Así que el objetivo es eliminar absolutamente todas esas cuentas de administradores locales. Y si volvemos a la cadena de seguridad para el acceso externo de extremo a extremo, pues el primer paso en este orden sería pues, verificar quién se conecta en la infraestructura con una solución de MFA. Una vez que la persona está conectada, pues gestionamos el acceso. ¿Por qué se está conectando? Vamos a aplicar mecanismos de workflow, es decir, que la persona tenga que justificarse de por qué se quiere conectar, que si es un acceso crítico que esté aprobado por un administrador o alguien que puede hacerlo. Vamos a trazabilizar cuándo la persona se conecta, es decir, vamos a tener exactamente registrado de dónde se conecta, cuándo se conecta, etc. Y vamos a proteger este acceso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues eso, como lo comentaba, analizando el comportamiento del usuario. Hoy en día existen muchos métodos con la inteligencia artificial que se está desarrollando para analizar, una vez que tenemos la grabación, claro, el comportamiento del usuario, lo que nos permite pues, proteger en tiempo real y cortar los accesos si se detecta una acción sospechosa, tipo un movimiento lateral o una ejecución que no se debería hacer. Y finalmente, ¿dónde se va a hacer? Pues desde el principio, es decir, desde el endpoint, desde el punto débil de la cadena y desde donde las empresas estén más vulnerables. Si queréis más información, publicamos muy a menudo cosas en español en nuestro blog. Básicamente, somos una empresa francesa, pero acabamos de llegar a España, así que estamos empezando a publicar y activar la comunidad en España, pero si necesitáis más información podéis consultar nuestro blog o enviarme un correo o contactar conmigo sin ningún problema. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Guille.